Hola, buenas tardes, chicos, todos. Espero que estén muy bien, que se encuentren bien, con ánimo para empezar la clase de hoy. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Espero que se encuentren todos bien. Perfecto. Vamos a hacer las configuraciones de rigor acá. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver dónde quedamos la última clase. Deberíamos haber quedado por acá. Ya. Ya. Entonces, miren, a ver, vamos a ver si quedan muchas. No debería ser mucho. Bien, la clase del día de hoy está armada de la siguiente manera. Entonces vamos a terminar ¿cómo se llama? La materia que tenemos relacionada con esta parte. Luego de eso, yo voy a publicar una actividad práctica, ¿ya? Que va a operar de la misma manera que ya hemos hablado. Si ustedes la entregan, pueden optar a tener algunos puntos adicionales en el control que vamos a realizar. No recuerdo en qué fecha, creo que faltan todavía para el control. Pero en fin, esta actividad práctica les va a dar puntos para ese control. Si no lo entregan, no hay ningún problema, por lo que no debería causarles ninguna rebaja de puntos, por supuesto, ¿cierto? Siempre recordándoles que por muy, ¿cómo se llama? Que no sea una evaluación oficial que vaya calculada como promedio, sigue siendo una evaluación, por lo tanto, les dejo dicho desde ya que no pueden y no deben copiar, ¿cierto? Pueden conversar entre ustedes, pueden intercambiar ideas, pero de ahí al momento de la programación propiamente tal, no lo pueden hacer. Y les digo esto porque en estos momentos, bueno, el ayudante ya me entregó la revisión de controles, pero yo por mi lado estoy empezando a revisar los prácticos. No me he fijado en los controles, pero por lo menos en los prácticos he encontrado casos de copia, los cuales voy a contactar. Las personas que se les sorprenda con copia en los prácticos no van a partir en buen pie con la nota de control. Y aquellos que tengan copia en el control, por supuesto, van a tener problemas más serios, ¿ya? Así que Pero, vuelvo a insistir. ¿Mm? disculpe. Es Sí. que eso de la copia es como entre nosotros. ¿Se pilló así como copia entre nosotros? ¿O con ¿A programa qué te hecho? refieres? La copia creo que es un término suficientemente amplio para cubrir todos los casos que se pueden dar. Por supuesto que si se copian entre paralelo, eso es considerado copia igual, si a eso te refieres. No me refería así como que si, por ejemplo, a alguien se le ocurre la idea de buscar un programa ya hecho así por internet, como para Eso es esa peor, cuestión no como va a entra encontrar dentro. así. A ver, eso es un tanto peor, porque si tú copias un código de una persona y me lo haces pasar como tuyo, eso es fraude. Eso es distinto, no es copia. Eso, estás robando un pedazo de código que hizo alguien. Cuando uno trabaja, a ver, chicos, hay un tema que ya que estamos empezando a trabajar con temas de software, cuando ustedes empiecen a trabajar como desarrolladores, hay un tema que es este tema de compartir código, ¿cierto? Entonces ustedes cuando quieran desarrollar algo, hay un montón de cosas que ya hizo otra gente, tanto herramientas publicadas como trozos de código que ustedes perfectamente pueden utilizar, siempre y cuando pongan los créditos que correspondan, ¿ok? Si alguien se entera que están utilizando su código, pueden perfectamente demandarlos. Por supuesto, yo no los voy a demandar por un código que no es mío, pero sí puedo ponerle las sanciones académicas que correspondan si yo veo que hay algún código en sus controles o en sus prácticos que esté en Internet. Entonces, ustedes siempre pueden acceder a Internet para tener ideas
E incluso en algunos casos muy puntuales, que por lo menos en este ramo no aplica, pero puede haber ramos en el futuro, por ejemplo, que tengan que hacer alguna tarea, en donde hay algún trozo de código que hace una parte que ustedes necesitan y la pueden referenciar, pueden poner los créditos de quién son, pero no pueden decir que es suyo. ¿Ok? Entonces, eso que me acabas de describir es quizá un poco peor, porque está utilizando el trabajo de otra persona sin su consentimiento. ¿Ya? No sé si era una aduana más, tampoco lo iba a hacer. Me da miedo. Qué bueno, o sea no quiero generarles miedo, solo quiero decirles que si las consecuencias que lamentablemente uno tiene que aplicar, de verdad que no valen la pena, chicos, ¿ya? Si tienen muchas oportunidades para probar. Tenemos montones de prácticos que les dan puntitos, tienen montones de controles de cuál pueden eliminar el que les va peor, de verdad que no vale la pena, ¿ya? Así que, pero ¿Copiaron eso, mucho? ¿perdón? ¿Copiaron muchos? Por lo menos en los prácticos, porque yo estoy viendo los prácticos ahora, hubo un caso de copia, por supuesto no los voy a dar los nombres acá, no es necesario. Vale. Pero voy a contactar a esas personas, ¿ya? Así que espero que cuando yo contacte a esas personas me sean sinceros para decirme qué pasó. En los controles todavía no lo reviso, ¿ya? El ayudante, él lo que hizo fue simplemente corregir los controles como con los ojos vendados, ¿cierto? Pensando que no hay copia, porque tampoco quiero que el ayudante tenga problemas con ustedes. Pero yo voy a tomar esas notas que él puso y las voy a contrarrevisar pensando que puede haber copia entre ustedes, ¿ya? Insisto, no vale la pena, ¿ya? Preferible incluso si no saben nada que se saquen un 0 y que simplemente borren ese control y estudien con más calma para el próximo a las consecuencias académicas que podrían tener en caso de que pillemos copia, ¿ya? Estamos no solo enseñándoles programación, sino que al ser su primer año de universidad les estamos enseñando también cómo deberían comportarse cuando sean ingenieros en el futuro, ¿ya? Entonces, y como creo que les dije en algún momento, hace muy poquito hubo un tema país en donde la gente se alzó, ¿cierto?, para protestar contra la gente que estaba haciendo mal uso de sus cargos, ¿ya? Por la falta de ética que tienen estas personas. Sean ustedes el ejemplo y hagan justamente por lo que estuvimos reclamando mucha gente en este estallido social. Entonces, quiero dejarle ese mensaje, ¿ya? Ya, mucho bla bla. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Sí. No he estado hablando nada de materia, así que si quieres revisar esa parte en particular, puedes ver la grabación. Estoy hablando del tema ético del ramo. ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir con la clase antes de seguir con más cháchara, ¿cierto? Vamos a hacer compartir pantalla. Entonces quedamos en la última clase en esta parte, ¿cierto? Que después de que revisamos el concepto de listas como elemento de programación y todos los elementos asociados, ¿cierto? No solo vimos listas, sino que recontra revisamos el tema de los strings, que también es una especie de conjunto de datos, ¿cierto? Donde los elementos del string son caracteres. También revisamos el range, ¿cierto? Que solo admitía elementos numéricos y por supuesto, como les dije, las listas que podía tener elementos de cualquier tipo. Incluso podía tener listas como un elemento dentro de la lista. Y finalmente, terminamos la clase anterior revisando el for, ¿cierto? Donde explicamos que el for nos sirve para iterar, para hacer repeticiones de algo. Entonces, por supuesto, y ustedes ya conocen un elemento de repetición que es el while, ¿ya? Entonces, tiene ciertas similitudes dependiendo de cómo utilicemos el while o el for, ¿ya? Entonces, podría llegar a ser un comportamiento similar si nosotros utilizamos el while o el for en alguna circunstancia, dependiendo de cómo lo estemos utilizando, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos que la sintaxis era la siguiente, ¿cierto? Partimos con la palabra reservada for, y luego ponemos esta sección de acá, que se lee de la siguiente manera. Esto de acá, es una variable. Sec, o lo que ustedes quieran poner, la variable que sea, es una variable de tipo secuencia de datos, ¿ok? Es decir, en ese sector deberían poner un range, o una lista, o podrían poner un string, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, cualquier elemento que sea una secuencia de datos, ¿ok? Eso es lo que va en esa parte. Esta variable representa cualquier variable de tipo lista, de tipo string, de tipo range, o de tipo tupla cuando las veamos en su momento, que tampoco son muy diferentes de lo que hemos visto ya. Y luego vamos repitiendo el for por cada repetición. Tomo un elemento X dentro
de la variable sec. ¿Ok? Entonces, miren, yo sé que en este momento no puedo escribir, pero sería algo de este estilo. Miren, si acá tuviéramos una lista, solamente la voy a escribir así, con los elementos 1, 2 y 3, ¿ya? For x in esto. Entonces, miren, esto lo voy a poner con una variable para que no vean la diferencia con lo de arriba, ¿ya? Entonces, vamos a crear una variable sec, incluso le voy a poner que está lista. Entonces, al tú poner for x in sec, lo que estás diciendo es que en cada repetición, esta variable que aparece acá, que es la variable x, va a tomar por valor alguno de los elementos de la lista, range o string que estés utilizando para repetir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traduce esto? En la primera repetición, la variable x toma el valor de 1. En la segunda repetición, la variable x toma el valor de 2. Y en la tercera repetición, la variable x toma el valor de 3, el que aparece acá. ¿Cuándo termina de repetir el for? Cuando se acaban los elementos de la secuencia de datos. En este caso, como hay 3 elementos, el for va a repetir 3 veces. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a ver con los ejemplos que aparecen acá. Fíjense que acá tenemos una variable llamada a, que está armada de la siguiente manera. Es una lista cuyo primer elemento es este carácter, la letra L, ¿cierto? Y el segundo elemento es todo este elemento que está acá, que es una lista completa, ¿ok? Entonces, la lista A tiene dos elementos, el carácter L y la lista que aparece acá, ¿perfecto? Entonces, si esto lo ponemos dentro de un for, quedaría de la siguiente manera, como aparece acá abajo, ¿ok? Entonces decimos, por cada repetición, la variable i, que estoy creando para ese for, toma por valor un elemento dentro de la lista A. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera repetición, la variable i va a tomar el valor de L, que es el primer elemento de la lista. Mientras que en la segunda repetición, la variable i va a tomar por valor esa lista completa. ¿Ok? Entonces veamos si esto es correcto lo que acabamos de decir, porque finalmente dentro del for lo que estamos haciendo es, por cada repetición que estamos haciendo, imprimimos por pantalla esto de acá, i es igual a, y ponemos el valor de la variable i. ¿Ok? Entonces, y finalmente, después de que termina el for, imprimimos la variable i que aparece ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense que en la primera repetición i toma el valor de L, que es el primer elemento. Y en la segunda repetición i toma el valor de la lista que aparece ahí. ¿Ok? Finalmente, si nosotros imprimimos la variable i se queda con el último valor que tomó, que en este caso era el último elemento de la lista, que es este de acá. ¿Ok? Entonces lo mismo ocurre en este caso. Estamos creando ahora, en vez de una lista, estamos creando un string, ¿ya? Que es este de acá. Entonces, cuando hacemos un for, utilizando esta sintaxis con una variable de tipo string, la idea es exactamente la misma, pero recuerden que los elementos de un string son los caracteres. Por lo tanto, esto se lee así. Por cada repetición, la variable s va a tomar por valor el contenido dentro del string A. Es decir, en la primera repetición, S va a valer P. En la segunda repetición, S va a valer E. En la tercera repetición, S va a valer R, y así hasta que se terminen los strings. ¿Ok? Y por supuesto, si esto lo imprimimos por pantalla, como aparece acá, que ponemos el valor de ES es igual a, y ponemos la variable S, va a mostrar S es igual a P mayúscula, S es igual a E, S es igual a R, S es igual a S es igual a espacio. Y así por cada uno de los valores que toma la variable S dentro del for. ¿Ok? ¿Hasta acá dudas?
Profe, una consulta, por casualidad la clase la va a subir después porque tengo medio unos problemas de internet, me han jodido y se te va Por la supuesto clase. que sí, la voy a subir después. De hecho, en estos momentos se está grabando y la voy a subir como todo el resto de las clases. Así que si tienes Acá. algún problema de conexión, no te preocupes. Ya, muchas Profe, gracias. Profe. Ok. Sí, otra persona. si no le pone esa S igual a S, o sea, la primera S, la va a Este de imprimir acá. Pera is coming, ¿no? ¿O no? Perdón, ¿en qué parte? La primera S, en el print. ¿En el print? ¿Acá? Sí. ¿Y Eso si cómo lo lo...? borra, le imprimiría Pera is coming nomás, ¿no? Pero línea por línea. Sí. Así, ¿ves? Ah, ya, ya. De esa manera. Sí, acuérdate que el print lo que hace es imprimir una línea completa. Entonces el siguiente print escribe en la línea de abajo. ¿Ya? Sí, sí. Ok, ya. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces veamos algunos otros ejemplos para ver qué es lo que se produce en este caso. Y ahí vamos a empezar a juntar conceptos que ya hemos visto en las clases anteriores. Entonces miren, tenemos acá una lista, ¿ok? Una variable lista que es una lista. Entonces esta lista, ¿cómo está conformada? Por dos elementos. El primero es este string completo de acá y el segundo elemento es esta lista que aparece acá. Espero que ya hayan visto cómo diferenciar cuáles son los elementos de la lista, ¿cierto? En este caso, este corchete de acá está asociado con este corchete. Por lo tanto, todo lo que esté dentro, separado por comas, son elementos de la lista. Entonces, este es el primer elemento, coma, este es el segundo elemento, porque ahora estamos dentro de otra lista más pequeña. Por lo tanto, esos son los elementos que tenemos hasta ahora. Perfecto. Entonces, miren. Ahora vamos a poner dentro de un for esta lista, ¿cierto? Para iterar sobre cada elemento. Entonces, por cada iteración, una variable, que en este caso es la variable i, va a tomar un valor dentro de los elementos de la variable lista. Por lo tanto, solo viendo este for, en la primera iteración, la variable i va a tomar el valor de este string completo. Y en la segunda iteración, la variable i va a tomar el valor de esa lista completa. ¿Ok? De hecho, vamos a comentar estas dos líneas para que vean primero si esto es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, efectivamente, acá estamos en cada iteración, en cada repetición, estamos imprimiendo el valor de la variable i. Por lo tanto, en la primera repetición imprime el valor del primer elemento, que es hola con dos signos de exclamación, y en la segunda repetición imprime el valor de la lista, que es el segundo elemento. ¿Ok? Ahora, fíjense que en la variable i, en cada repetición, tenemos almacenado, en el primer caso, el string completo, y en el segundo caso, la lista completa. Por lo tanto, como lo que tenemos almacenado en la variable i son una secuencia de datos, podríamos también iterar sobre esa secuencia de datos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con un segundo for. ¿Ok? Ponemos un for dentro del for inicial. De esta manera, por cada valor que tome la variable i, vamos a hacer algo. Es decir, fíjense, por cada iteración, la variable j va a tomar un valor dentro de lo que aparece acá. Y acá empezamos ya con cosas raras. Vamos a leerlo. Dice que va a tomar el valor de cada elemento dentro de este range que aparece acá. Vamos a leer lo que dice dentro del range. Recuerden que el range en la primera posición ponía el inicio de la secuencia de datos numéricos. En la segunda posición ponía el fin de la secuencia de datos. Y en la tercera posición ponía cada cuánto voy avanzando. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo acá? Parto desde el largo de la variable i. Recuerden que en cada iteración i toma o el string o la lista, ¿ya? Por lo tanto, en esa iteración donde esté ejecutando, estoy preguntando cuál es el largo del contenido de la variable i, ¿ya? Y le resto 1. Por lo tanto, voy a partir, imagínense, en este caso acá, con el string, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, sería, voy a traducirlo acá, range de
6 menos 1, que es lo que dice ahí, es decir, parto desde el número 5, hasta el menos 1, ¿ok? Con saltos de menos 1 en menos 1. Por lo tanto, voy a partir en el número 5, sigo al 4, 3, 2, 1, 0, porque acuérdense que el final es sin incluir, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso? Que cuando hacemos un range, la marca del final no se incluye. Por lo tanto, cuando tú pones hasta el menos 1, es sin incluir el menos 1. Por lo tanto, sería 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahí terminas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo dentro de este for? Tomamos la variable i, ¿ya? Que en cada caso es una secuencia de datos, y accedemos a algún elemento de esa variable. Recuerden que nosotros podemos acceder a los elementos con la notación de corchete, ¿cierto? Que aparece acá. Entonces, estamos accediendo al elemento en la posición j dentro del listado i, o de la string i, dependiendo de en qué iteraciones estemos. ¿Ok? Entonces, parto desde el elemento último hasta el elemento 0, retrocediendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Se va a parar en el final del string al principio y va a mostrar ese elemento, después en la siguiente iteración va a mostrar ese elemento, en la siguiente ese elemento, ese elemento, ese elemento, y ahí termina. Ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Está mostrando los elementos del string o de la lista en sentido inverso, y uno por línea. Vamos a ver si esto es verdad. Efectivamente. Entonces, el primer for, el de más arriba, hace iteraciones sobre el listado grande. ¿Ok? Y este for de acá está haciendo iteraciones sobre cada uno de los elementos contenidos dentro de estas secuencias de datos. Entonces, en la primera iteración de este for, voy a iterar sobre cada uno de los elementos de este string. Y en la segunda iteración de este for, voy a iterar después acá abajo por cada uno de los elementos de esta lista. ¿Ok? ¿Qué tal hasta ahí? Profe, Cuéntame. tengo dos dudas. Hasta el print i, ¿por qué no pasó lo que pasó en el caso anterior, que Ujú. imprimió todos los caracteres por separado, así como hacia abajo? Porque acuérdate, mira, en este caso estamos diciendo la variable i toma por valor cada elemento de la lista con nombre lista. Está acá, ¿cierto? Ujú. Entonces, veamos cuáles son los elementos. El primer elemento es este completo. Por lo tanto, en tu primera iteración, la variable i vale todo esto. ¿Te fijas? Todo esto de acá. Por eso, cuando tú pones print i, muestra todo este valor. Porque es el valor que toma la variable i. En el caso anterior, era así. Tomabas el string y por cada elemento de esta secuencia se almacenaba en la variable s. Por lo tanto, en esta secuencia, el primer elemento era este. Si tú lo hubieras puesto así, déjame corregir acá, ahí es distinto, porque ahora A no es un string, es una lista que su primer elemento es un string. ¿Te fijas? Mm, ¿Ya? ya. Entonces, lo mismo para la segunda iteración. En la segunda repetición, y toma el valor del segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Este completo. ¿Ok? Por lo tanto, Ok. tú al poner print i, te va a mostrar este elemento completo. ¿Ok? Y la otra pregunta que tengo, que me Ya, perdí por el segundo for. te perdiste, ya. Vamos a separarlo. Vamos a separarlo. Esto de acá, vamos a hacer otra cosa. Miren, vimos recién que podemos preguntar elemento a elemento, ¿cierto? Utilizando el for de esta manera, ¿ok? Entonces ponemos, por cada elemento dentro de la lista i, hago algo con ese elemento, ¿ok? Esa es una forma que se utiliza bastante. Pero por la utilización de lenguajes antiguos, y la verdad que en algunos casos de verdad que es útil, hay otra forma de recorrer las listas, que viene asociado con esto que aparece acá. Entonces voy a hacer un ejemplo más sencillo para pasar de nuevo a lo que hice este segundo for. Entonces, miren.
Si yo tengo una lista, vamos a borrar todo esto. Ya tengo una lista, A es igual a 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, si yo pongo A en la posición 0, ¿cierto? Un print de esto. Print A en la posición 1. Print A en la posición 2. Print A en la posición 3. Esto, por supuesto, yo creo que no tienen ninguna duda de que me va a mostrar elemento a elemento cuál es el contenido dentro de la lista A, ¿cierto? Este print de acá nos va a mostrar cuál es el contenido de la lista A en su índice 0. Lo mismo para este, cuál es el elemento contenido en el índice 1, y así para cada uno de los índices, ¿cierto? Que es lo que muestra ahí. Hasta ahí estamos claros. Ahora fíjense, recuerden, nosotros utilizamos índices, y los índices son numéricos, ¿ok? Entonces fíjense que estos índices que aparecen acá, al ser numéricos, para no tener que escribir uno a uno los elementos numéricamente, como aparece acá, parece bastante inteligente utilizar algún otro repetidor para ir elemento a elemento mostrando estos índices, ¿ya? ¿Y cuál es la forma en que normalmente se hace esto? Es utilizar un range, porque el range es capaz de devolverme el 0, después el 1, después el 2, el 3, en fin, todos los elementos que yo necesite, numéricamente. Es decir, el range va a ser el encargado de retornarme los índices, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy necesitando, en este caso, los números del 0 al 3 para utilizarlos como índice. Entonces, en vez de escribirlos a mano, le pido a range que me vaya mostrando los números entre el 0 y el 3, y yo los voy utilizando solamente. Entonces, esto mismo que acabo de escribir, se puede escribir de esta otra manera. For i in range, ¿ya? ¿De qué cosa? Entonces recuerden, el range se utiliza, la primera posición es el inicio, la segunda es el fin, y la tercera es el paso. Entonces lo voy a escribir de manera explícita, aunque esto lo podría escribir más corto. El inicio es la posición, es el índice, el número 0, porque yo el primer índice que necesito es el 0, ¿ya? La última posición es el largo de A, ¿cierto? Porque en este caso el largo de A es 1, 2, 3, 4, pero ojo, como yo lo que necesito no es el largo propiamente tal, sino que el índice, ¿ya? En este caso deberíamos obtener un 3, lo cual se cumple. Si yo pongo largo de A, que eso me va a retornar un 4, ¿cierto? Recuerden que esto va a ir desde el 0 hasta el número que estoy poniendo acá, menos 1, ¿cierto? Porque es justo el anterior. Y luego viene el salto, que es de 1 en 1, porque yo quiero el índice 0, el índice 1, el índice 2, el índice 3. Si yo simplemente imprimo el valor de i acá, debería poner otras cosas para que no sea 10, 20, 30, 40, para que no se confundan. Esto de acá me está imprimiendo los números obtenidos por range, lo que aparece acá. Entonces yo podía tomar esos numeritos y utilizarlo como índices para acceder a cada elemento, que es perfectamente lo que voy a hacer acá. Entonces, A en la posición I. Como I en la primera iteración vale 0, voy a mostrar A en la posición 0. Como I en la segunda iteración vale 1, voy a mostrar A en la posición 1, y así con todos los elementos del for, ¿ya? Y si yo pongo esto, y vamos a borrar este de acá para que no se confundan, vamos a mostrar todos y cada uno de los elementos del listado A, ¿ok? Eso es una forma de utilizar el range para acceder a los elementos de otra secuencia de datos, ¿ok? Y se utiliza bastante, la verdad. Ahora, volviendo al caso anterior, déjenme. Lo que estamos haciendo acá es exactamente lo mismo, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el primer for que aparece acá lo que hace es obtener los elementos de esta secuencia. Entonces el primer elemento es este completo y el segundo elemento es este completo, ¿ok? Entonces, una vez que capturamos ese elemento, vamos a recorrer ese elemento, que es una secuencia de datos, utilizando índices. Y para utilizar los índices tenemos que utilizar un range, ¿ok? Y este range está recorriendo los elementos de atrás hacia adelante. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente poniendo desde el largo menos 1, ¿cierto? Partimos en esta posición de acá, el largo menos 1,
¿cierto? Porque acuérdense, esto es índice, hasta el -1, sin incluir el -1, retrocediendo de 1 en 1. Entonces vamos a partir mostrando el elemento 5, el 4, el 3, el 2, lo dije mal. Es desde, estos son, ¿cuántos? 5 elementos. Entonces partimos desde el índice 4, índice 3, índice 2, índice 1, índice 0, y como el -1 no se cuenta, no lo movemos, ¿ya? Entonces esto va a mostrar los elementos dentro de cada secuencia de datos de atrás hacia adelante. ¿Habrá quedado un poco más claro ahí? Sí, sí, profe, un poco mejor, más claro, que me haya confundido entre... Ya. Pero esto es lo que está haciendo el range. El range, como les digo, esta es una forma súper común de utilizarlo, ¿ya? Como tenemos la posibilidad de acceder a esta secuencia de datos por índice, la verdad que es súper común de que se utilicen, por ejemplo, un range para que nos retorne índices y después yo tomo ese índice y lo utilizo para acceder a cada uno de los elementos de una lista, un string o lo que sea que estemos utilizando. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nosotros habíamos dicho que dependiendo de lo que estemos haciendo, podemos encontrar algunas equivalencias en funcionamiento entre el while y el for. Entonces vamos a ver en qué caso se puede dar esta equivalencia, ¿ya? Entonces veamos la siguiente situación. Tenemos una variable contador, acá, que parte en 0, que por supuesto va a contar cosas, y luego tenemos acá una variable suma que va a sumar cosas, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que estamos haciendo acá en el while. Mientras el contador sea menor que 5, ¿ya? Voy a sumar en la variable suma. Acuérdense que este operador es el de asignación con suma, ¿ok? Por lo tanto, a la variable suma la voy a actualizar sumándole el valor de contador, ¿ok? Por lo tanto, vamos a sumar acá el contenido de contador en ese momento y lo vamos a agregar a suma. Luego de eso, vamos a actualizar el valor de contador en 1, porque contador está contando ¿qué cosa? Los ciclos. ¿Ok? Por lo tanto, en la primera iteración, contador vale 0, en la segunda vale 1, en la tercera vale 2, y así hasta que se cumpla la condición que aparece acá, que contador no sea menor que 5. Cuando se cumpla esa condición, esto va a tener un valor de false, por lo tanto va a salir del while y va a imprimir esto de acá. ¿Ok? La suma es igual a, y va a imprimir el contenido de la variable suma. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esto ocurre, ¿ya? En este caso la suma es 10. Y para que lo vean más claro, vamos a poner los valores de contador en cada iteración. ¿Ok? Entonces miren, en la primera iteración, como les dije, vale 0, en la segunda vale 1, tercera vale 2, cuarta vale 3 y en la quinta vale 4. Entonces 0 más 1 más 2 más 3 más 4 es 10. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo utilizando un for. ¿Ok? Entonces miren, acá en este caso tenemos una variable suma, nuevamente que va a ser la encargada de sumar, que parte con su valor en 0. Y ahora, en vez de poner una variable externa que se llame contador e inicializarla en 0 e irla actualizando en cada iteración, nosotros simplemente vamos a hacer un for y vamos a repetir utilizando un range. Es decir, en cada iteración, la variable contador va a tomar el valor que yo tenga en range. Es decir, como este range va de 0 a 5 sin incluir el 5, en la primera iteración contador va a valer 0, en la segunda va a valer 1, en la tercera va a valer 2, en la cuarta va a valer 3 y en la quinta va a valer 4. Y con ese valor almacenado en contador, tomamos el valor de contador y lo sumamos a la variable suma que aparece acá. Por lo tanto, vamos actualizando suma. Y finalmente imprimimos el valor de la variable suma utilizando este print de acá. ¿Ok? Vamos a ver si esto es correcto. Y efectivamente la suma es igual a 10. Y, perdón, para que quede aún más claro, vamos a poner nuevamente los valores de contador en cada iteración, que son exactamente lo mismo. Por lo tanto, como ustedes verán acá, el valor de la variable contador se va actualizando de la misma manera, ya sea en este caso o en este caso de acá.
¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, algunos ejemplos adicionales. Siento acá, por ejemplo, podemos utilizar un ciclo while para recorrer una lista, ¿cierto? Es decir, podemos poner una condición mientras la variable que va haciendo de índice sea menor que el largo de la lista que estamos recorriendo. Nosotros podemos ir imprimiendo elemento a elemento de la lista utilizando la notación de índice, y luego, por supuesto, si estamos utilizando un while, tenemos que ir actualizando este contador, esta variable i que va siendo el índice de la lista, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, debería mostrar en cada iteración el elemento programa, ¿cierto? Mate y después física. Entonces, ¿qué es lo que...? Ah, bueno, tengo clases de, y después viene el valor del contenido del elemento, ¿ya? Pero podemos hacer lo mismo utilizando un for. Es decir, simplemente vamos iterando elemento a elemento dentro de la lista. Es decir, en este caso no es necesario acceder por índice, porque simplemente vamos tomando cada elemento y lo asignamos a la variable, en este caso, llamada ramo. Por lo tanto, directamente en este caso, vamos a imprimir el valor de esta variable que almacena cuál es el valor de un cierto elemento del listado por cada iteración. Y si mostramos esto por pantalla, el resultado es exactamente el mismo. Ya, voy a terminar con un ejemplo más acá. Entonces, miren, acá tenemos dos listados. En este caso, tenemos el listado de este de acá, que tiene ramos, ¿cierto? String de ramos. Y luego tiene acá otro listado que tiene las horas. Entonces, como en este caso ambas listas tienen el mismo largo, puedo utilizar un solo contador para ambas listas, ¿cierto? E ir accediendo a los índices de cada una independiente de que sean listas distintas, ¿ya? Entonces, mientras la variable i, que va a ser la que utilizamos como índice, sea menor que el largo de los ramos, voy a ir accediendo elemento a elemento tanto de la lista de ramos, ¿ya?, como de la lista de horas, utilizando la variable i que estamos utilizando como índice. Y por supuesto, como estamos dentro de un while, tenemos que ir actualizando ese índice para que vaya subiendo de valor. ¿Ok? Que es lo que aparece acá. El mismo comportamiento lo podemos hacer utilizando un for. ¿Ok? Pero en este caso, como queremos acceder a los elementos de dos listas al mismo tiempo, nos conviene utilizar range para poder acceder por índice. ¿Ok? De esta manera, vamos a acceder a los elementos tanto de ramos como con horas utilizando esta notación de acá. Es decir, acá el for va a tomar los valores numéricos que van entre 0 y hasta el largo del listado ramos sin incluir ese número, es decir, sería hasta 2, ¿cierto? O sea, sí, bien digo, hasta 2, de 0 a 2. Por lo tanto, como i va a tomar el valor numérico en cada iteración dado por range, vamos a acceder a ese elemento utilizándolo como índice tanto para ramos como para las horas. Y si nosotros imprimimos esto, también obtenemos el mismo resultado. De hecho, lo voy a poner parecido como está arriba para que se vea igual. Ahí, perfecto. Entonces, y en este caso también. Entonces, en este caso estamos mostrando los elementos de dos listados al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Hasta acá dudas? El práctico, ¿cuándo se va a... O sea, ¿cuál es la fecha de entrega del práctico? Ahora mismo. No, ¿Qué? es hasta el, no es hasta el lunes, es hasta el lunes. Ah, sí, es que tenía la pregunta porque Sí, junto con mi compañero que dijo antes que tenía problema de conexión, de repente también tengo lo mismo. Entonces, sí, si está se bien. subía, si el control No, era hoy día a las 12, iba a ser un problema. no, mira, conversamos con los profes y la verdad, insisto, de verdad que no hay ningún problema que conversen entre ustedes, el control, que compartan impresiones, que, no sé, se ayudan un poco, porque en práctica la idea no es solo que les dé puntos, sino que puedan estudiar. Lo único que les pido es que sean éticos, nada más, ¿ya? Así que, de hecho, conversamos este tema con los profesores y por lo menos, mira, por ahora vamos a probar a ver cómo funciona, dejarles el plazo del práctico más holgado. Entonces, yo lo que voy a hacer es subirlo lo antes posible, ojalá dentro de la clase para que me puedan hacer preguntas.
y voy a dejarlo disponible en entrega hasta el día lunes a las 23:59. ¿Ya? Gracias, profe, sí, lo decía porque si teníamos problema de conexión y la Sí, clase de está por bien. sí es difícil Sí. subirla al mismo día. Sí, siempre es difícil subirla el mismo día. Pero sí, no te preocupes, ¿ya? Gracias, profe. Ok. Acá me preguntan, ¿contador sería lo mismo que poner el i? Es que lo que pasa es que cuando yo me refiero al contador, estamos utilizando una variable que la vamos actualizando en cada iteración como un índice. Recuerda que, como dije recién, tú a las listas, a los strings y a los ranges, tú puedes acceder utilizando un índice, ¿cierto? Poner un 0, un 1, un 2, utilizando la notación de corchetes, ¿ya? Nada te impide que en vez de poner un número, tú pongas una variable que tenga un número adentro. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos utilizando una variable que cambia su valor en cada iteración. Entonces esa variable es lo que yo llamo contador, porque va contando las iteraciones y a su vez nos sirve como índice. En el ejemplo anterior decía, es igual a ¿qué? A ver, dame un segundo. Es igual, ¿en qué parte, disculpa? Acá. ¿Esto acá? ¿O esto acá? No, arriba. Ya, lo que pasa es que, ya, la verdad que se está haciendo de dos maneras distintas acá, porque en esta línea de acá simplemente estamos imprimiendo por pantalla y acá estamos utilizando una variable, pero mira, lo vamos a dejar de la misma manera y después voy a explicar qué significa eso, ¿ya? Entonces, primero para que veas que el comportamiento es el mismo, que no es que hayamos hecho algo muy diferente. Ahí lo que acabo de mostrar es el mismo comportamiento. Lo único que hice fue comentar las líneas que tenían la variable s, ¿ok? Por lo tanto, estoy mostrando directamente estos strings, ¿ok? Ahora, ¿qué fue lo que se hizo acá? Lo que se hizo acá es, se utilizó una variable de tipo string, ¿cierto? Que inicialmente no tenía nada. Entonces, como inicialmente no tenía nada, yo puedo utilizarla para, por ejemplo, irle agregando cosas utilizando el operador de concatenación, que es el signo más, ¿cierto? Entonces, en la primera iteración, yo la variable s, que inicialmente no tiene nada, le agrego este string de acá, ¿ok? Y ese resultado lo asigno nuevamente en la variable s. Entonces, en cada iteración se va actualizando el valor de la variable s. Entonces, yo podría, por ejemplo, acá poner print s, ¿cierto? Y en la primera iteración me muestra esto, en la segunda iteración me muestra esto, que es agregar lo que hicimos en la segunda iteración, y en la tercera iteración esto. Y si nosotros lo ponemos al final, va a mostrar el resultado final después del for, ¿ya? Que sería ese. Ahora, esto mismo lo podemos hacer acá arriba, no hay ningún problema. S igual a eso, y vamos a copiar, pegar acá. Perfecto, y acá vamos a comentar esto, y vamos a poner print S. Entonces, fíjate que el resultado es el mismo, ¿ya? Ah, ya entiendo, es que no le alcanza a ver. Sí, no te preocupes, no hay problema. Ok, sigamos. Entonces, una de las cosas adicionales que permiten estas secuencias de datos en Python son las llamadas subsecuencias, ¿ok? Entonces, fíjense, nosotros dijimos que podemos acceder a un elemento. Voy a tratar de utilizar una de estas cuestiones para mostrarles. Vamos a borrar acá. Entonces, miren, si nosotros definimos una lista, A es igual a, vamos a poner un string para cambiar un poco. Hola, estudiantes de ¿ok? Entonces, es una secuencia de datos igual. Lo que haga acá en un string es aplicable a una lista porque ambas son secuencias de datos. Entonces dijimos que nosotros podemos acceder a un elemento de esta secuencia de datos utilizando la notación de índice, ¿cierto? Entonces, si nosotros ponemos print de A en la posición 5, por poner algo, ya justo va a salir un espacio, en la posición 6, me va a mostrar el sexto elemento, perdón, estaba bien el 5. Nos va a mostrar el elemento en la posición con índice 0, ¿ya? Si nosotros partimos acá sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el quinto elemento que estamos mostrando acá es la letra E, que es justamente lo que nosotros estamos accediendo a través del índice con número 5.
¿Ok? Hasta ahí estamos claros, esto ya lo hemos visto. Sin embargo, nada te impide acceder a grupos de elementos dentro de tu lista, dentro de tu string, dentro de tu range. ¿Ok? Entonces, tú podías querer no acceder a un único elemento de tu lista, sino que acceder a un conjunto de elementos. Imagínate, por ejemplo, que tú quisieras obtener esta palabra de acá adentro. ¿Ok? Entonces dijimos que acá estamos en el 0, 1, 2, 3, 4. Entonces partimos en el 5, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos acceder a esa palabra completa utilizando una nueva notación que nos permite acceder a más de un elemento a la vez. Entonces, primero les voy a mostrar el ejemplo para que vean que esto funciona. Ah, y acá me faltó uno, hasta el 16. Porque no incluye. Después le voy a mostrar cómo es la sintaxis, pero es hasta ahí, 16. ¿Ya? Entonces, de esta manera, a partir de esta variable, de esta secuencia de datos, que en este caso es un string, estoy accediendo a un subgrupo de elementos, lo que se llama una subsecuencia, ¿ya? Que en este caso es esta palabra de acá, estudiantes. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esto tiene una notación que la vamos a discutir, la vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a dejar esto como está por ahora. Perfecto. Ok, entonces, vamos a hablar de las subsecuencias, que es lo que acabamos de decir, y cómo se acceden a ellas. Ya. Entonces, miren, cuando tú tienes una secuencia de datos, puedes, como les acabo de decir, acceder a un subgrupo de elementos de la secuencia. ¿Y cómo se hace esto? Se utiliza la notación de 2 puntos dentro de la notación de corchetes. ¿Ya? Esa notación de 2 puntos, dependiendo de lo que tú pongas, te va a indicar ciertas cosas. Entonces, mira, cuando tú quieres acceder a los elementos que van desde un cierto índice hasta otro cierto índice, tú lo anotas así. ¿Ya? Pones el índice inicial, 2 puntos, el índice final. ¿Ok? De esta manera, tú estás entregando la subsecuencia, es decir, el subgrupo de elementos, que van desde el índice inicial, ini, hasta el índice final, sin incluir ese índice. Muy parecido a lo que vimos en range. ¿Ya? De uno en uno. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, pones, acá como lo vimos, ya he dejado el ejemplo esto de acá. ¿Ok? Si tú pones A5, 2 puntos, 16, quiere decir que estás accediendo a todos los elementos, al subgrupo de elementos que va desde el índice 5 hasta el índice 16, sin incluir el 16, de uno en uno. ¿Ok? Por lo tanto, sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y el 16 no lo cuento. Por lo tanto, es por eso que nosotros ponemos 5, 2 puntos, 16, y con eso obtenemos todos estos elementos internos del string. ¿Ok? Perfecto. Ahora, al igual que en range, podríamos querer acceder a todos los elementos que van desde un inicio hasta un final, pero no de uno en uno, sino que queremos acceder, no sé, elemento por medio, por algún motivo que nosotros queramos. Esto se puede hacer agregando esta notación que aparece acá. Entonces sería de la siguiente manera. Tú pones el índice inicial, 2 puntos, el índice final, 2 puntos, y el salto, es decir, cada cuánto vas avanzando. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, tú partes en el índice ini, en el índice inicial, terminas en el índice final, dado por fin, sin incluir fin, y el salto te va indicando cada cuánto vas avanzando el índice. ¿Ok? Muy parecido a range. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera las letras dentro de la palabra estudiantes, pero letra por medio, tengo que poner acá 2 puntos, 2. Es decir, voy avanzando de 2 en 2 en los elementos, en los índices de elementos. Es decir, esta de acá, luego esta de acá, luego esta de acá, luego esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Ok? Vamos a ver si esto es cierto. Entonces aparece la E,
aparece la T, aparece la D, aparece la A, aparece la T de nuevo y aparece la S como elemento final. Entonces, de esta manera podemos acceder a todos los elementos que queramos dentro de una lista, dentro de un sync, con casi la flexibilidad, que necesitemos. Esto visto dentro de una lista sería, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Ok? Por dar un ejemplo. Entonces, vamos a ir desde el 0 hasta, qué sé yo, el 6. Por lo tanto, va a llegar hasta el índice 5, de 2 en 2. Por lo tanto, parte en el 0, 10, me salto 2, 30, me salto 2, 50, y ahí termino, porque acá tenemos el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el índice 6 no se cuenta. Por lo tanto, ya este número no alcanza a salir. ¿Ok? Perfecto. Entonces, miren, así como tenemos esta notación, nosotros podemos omitir algunas de estas cosas de la misma manera que omitíamos cosas en range y hacíamos supuestos sobre esas omisiones. Si nosotros omitimos me voy a poner a apretar. Omitimos el inicio, el índice de inicio, el supuesto que vamos a hacer es que partimos desde el primer elemento. ¿Ok? Si se omite el fin, vamos a suponer que vamos a llegar hasta el último elemento, incluido el elemento. ¿Ok? Y si se omite el salto, se va a avanzar de uno en uno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos omitir cosas que están entre medio en esta notación, cierto? De la siguiente manera. En este caso, fíjense que partimos desde el índice 0, por lo tanto partimos desde el primer elemento. Por lo tanto, yo podía simplemente omitirlo, para hacerlo más corto, y ¿cómo lo omito? Literalmente es no ponerlo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, estamos diciendo, como no pongo el inicio, se supone que estás partiendo desde el índice 0. Y acá estás diciendo que llegas al índice 6, sin incluirlo, y avanzas de 2 en 2. Por lo tanto, el resultado de esto es exactamente el mismo como se ve acá. También puedes, por ejemplo, omitir el final. De esta manera, vamos a decir que partimos en el índice 0, llegamos hasta el último elemento y vamos avanzando de 2 en 2. Por lo tanto, esto nos va a mostrar los elementos 10, 30, 50, 70, 90, que es lo que aparece ahí. ¿Ok? Entonces podemos ir omitiendo elementos en la medida que los vayamos necesitando. ¿Ok? Ahora también podemos hacerlo al revés, de la misma manera que ya lo habíamos visto, que podemos acceder con números negativos, por ejemplo. Entonces accederíamos avanzando de menos 2 en menos 2. Por ejemplo, a ver, en este caso, partimos al revés. Entonces sería 100, 80, 60, 40, 20. Y vamos de menos 2 en menos 2. ¿Ok? Entonces están todas las combinaciones posibles. Podemos poner acá de forma más explícita, desde el índice menos 1 hasta el último, ¿cierto? Que como estamos al revés sería este de acá. Y de menos 3 en menos 3, 100, 70, 40, 10. ¿Ok? Entonces, lo mismo que aprendimos en range, lo podemos aplicar a estas subsecuencias que estamos viendo de manera de acceder a subconjuntos de los elementos de la lista. ¿Ok? Alguien levantó la mano, un segundito, y hay una pregunta, parece, en el chat. Sí, cuéntame. Profe, que quería consultarle porque el range, ¿no es cierto que no llega siempre hasta el final cuando uno, no sé, le pone 7, no llega hasta el término, hasta el índice 7, ¿cierto? Sí. ¿En otro caso también pasaba lo mismo o es solamente ese? ¿En el range que ocurre eso? No, en este también. Si tú pones el índice final, no llega hasta no llega hasta ese índice. ¿Ya? Ah, Lo pero que esto no pasa, es lo mismo del range. no, yo les decía que la forma de aplicarlo es muy parecida al range en cuanto a notación. Pero esto no es, lo puedes aplicar al range igual, ¿ya? Pero es para acceder a los elementos. El range lo que hacía era generar elementos utilizando esa notación, ¿ya? Con esta notación estamos accediendo a los elementos de la secuencia de datos, Ah, ya, ya. ¿ya?
Ya. Ya, esto es distinto, por eso le hacía el símil, a lo mejor lo enredé con esa frase. Lo que quiero decir con esto es que la notación solamente es parecida a lo que vimos en el range. Pero en el range esa notación servía para generar datos. Tú decías, yo quiero generar una secuencia de datos que vaya desde el 0 al 10 sin incluir el 10, entonces llegas hasta el 9, de 1 en 1, ¿ya? Pero ahora estás accediendo a los datos, entonces tú lo que dices acá es, accedo desde el primer elemento con índice 0 hasta el índice 10 sin incluir, entonces hasta el 9, de 1 en 1. ¿Te fijas? Entonces, para acceder a los elementos. ¿Ya? Ya, ahora sí. Gracias, profe. Súper, ya. Y acá preguntan, ¿qué pasa si da un intervalo, más largo que el range? No, insisto, esto no está, yo cuando me refería al range, me estaba refiriendo a que la notación para acceder a los elementos es parecida a la que ustedes vieron para crear elementos con el range. Acá lo que estoy utilizando para acceder a estos elementos no es el range. Estoy simplemente utilizando índices, ¿ok? Y estoy indicando intervalos de índices, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, insisto, estoy diciendo, parto en el primer elemento hasta el último, por ejemplo, no, hasta el último, de hecho esto tú lo puedes poner así, hasta el último, ¿ok? De 1 en 1, lo estoy anotando de manera explícita. Desde el primer elemento hasta el último, porque acuérdense que el índice -1 es el último elemento, de 1 en 1. Y esto debería mostrarme, por supuesto, el listado completo. Perdón, por supuesto, me fue. Es sin incluir ese elemento, ¿ya? Entonces, claro, muestra hasta el 90. Entonces, hasta el último, ¿ya? De 1 en 1, ¿ok? Si yo quiero mostrar el último elemento, lo puedo simplemente omitir, ¿ya? Pero, insisto, lo que estoy usando acá no es directamente el range, es una notación parecida, que le estaba tratando de hacer similar para que utilizaran lo que aprendieron en el range en cuanto a notación, puedan utilizarlo acá. Profe, y si quiero saber el número de palabras que hay en una frase, ya, ahí lo que tendrías que usar, por ejemplo, podría ser contar cuánto espacio hay, suponiendo que sea un texto que esté bien hecho, que cada palabra esté separada por un espacio. Entonces tú una forma podría ser contar los espacios que hay. Entonces mira, hay muchas formas de hacer eso. La más sencilla probablemente con lo que ustedes han visto hasta ahora sería con un for, ir elemento a elemento dentro de tu listado o de tu string en este caso, y preguntar cuántos espacios encuentras. Si encuentras un espacio, aumenta un contador en 1 y simplemente vas contando cuántos espacios hay. Entonces eso te va agregando palabras. ¿Ya? Pero hay otras formas que, incluso utilizando otras cosas, por ejemplo, tú podías decir un count, ¿cierto? De contar cuántos espacios hay dentro de ¿cómo se llama? De un string, ¿cierto? Utilizando la función count que proveen en este caso los strings, tú podías hacerlo, no hay problema. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero por lo menos utilizando el for, que sería lo que hemos visto más recientemente, sería eso, ¿ya? Ok, acá +1 en caso de que sea una sola palabra, claro, exacto, la cantidad de espacios +1. Sí. ¿Qué más? Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos que no me voy a detener mucho en esto porque prácticamente le hice los ejemplos con lo que vimos recién, ¿ya? Pero acá lo mismo, acá lo que estamos haciendo es obtener desde el índice 3 hasta el índice 7 sin incluir todos los elementos que estén dentro del string A. Entonces, si imprimimos esto, nos va a obtener desde el 3, que es este de acá, hasta el 7, todos esos elementos. Lo mismo acá, desde el índice inicial, que es el 0, acuérdense que cuando no se pone el índice inicial, hasta el índice 6 sin incluir. Entonces, eso quiere decir que voy a partir de acá, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí, porque el 6 no se incluye. Si muestro eso, es lo que aparece ahí. ¿Ok? Lo mismo acá, ¿cierto? Si tenemos un listado de cosas, vamos a partir en el índice 3 hasta el último, que es lo que aparece acá. Sería 0, 1, 2, 3, parto acá y termino en este. ¿Ok? Por lo tanto, deberían salir esos dos elementos de la lista. Ojo, en este caso es una lista, por lo tanto, lo que estamos mostrando son elementos de la lista. Entonces vamos a mostrar esos dos elementos. Los méritos de los chistes acá no son míos, por si acaso, son del profesor Nicolás, así que para él los créditos. Fíjense, eso es lo que se hace. Estos chistes no son míos, son del otro profe, ¿ya?
Uno tiene que dar los créditos cuando las otras personas son las ingeniosas, ¿ya? Entonces, bueno, lo mismo acá, otros tipos de ejemplos, ¿cierto? Acá tenemos un listado de memes muy ingeniosos por parte del profesor Nicolás, ¿cierto? Que hizo esto de acá, con distintos textos, ¿cierto? Entonces podemos acceder a distintos subconjuntos dentro de este listado de elementos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tengo que definir la variable, por supuesto, ahora sí. Entonces, en este caso estamos teniendo desde el 0 al 5 sin incluir, ¿cierto? De 2 en 2, ojo ahí. Entonces muestra este, muestra este y muestra este. Lo mismo acá, partimos desde el -1, ¿cierto? Entonces parte desde acá hasta... ¿qué pasó acá? Desde el -1, vamos de -2 en -2 hasta el último. Claro, va acá, perdón, en este -1, es el primero, ¿ya? Y va de 2 en 2 hasta acá. Y acá va desde el índice 2, 0, 1, 2, parte acá, hasta el índice -1, es decir, hasta este sin incluir, acuérdense sin incluir, por lo tanto llega hasta ese. Y muestra esos dos. Perfecto. Entonces, eso por dar algunos ejemplos, ¿ya? Que ya lo vimos con bastante detalle, ¿ya? Entonces, estas cosas les sirven mucho a ustedes. Hay algunas funciones y métodos. Profesor, por supuesto, por favor, mi cultura memística no es corta, chiquillo, así que no. No soy tan viejo tampoco, no me ofendan. Entonces, acá están levantando la mano. Un segundo. Cuéntame, Cristóbal. Profe, Ujú. ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Por supuesto. Ahí no puedo acceder a las letras de esas palabras, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Cómo se hace esto? Ya que tenemos el conjunto, bueno, o sea, primero tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos acá un subconjunto, mira. Entonces, lo que se muestra acá, ponte en este ejemplo que acabo de poner acá, es todo este subconjunto, ¿ya? Entonces, imagínate que queramos acceder a alguna de las letras de alguno de estos elementos, porque tenemos un elemento acá, otro elemento acá y otro elemento acá, ¿ok? Entonces, imagínate que queramos acceder a las letras de este subconjunto de acá, ¿ok? Entonces, mira, primero tenemos que tomar ese elemento. ¿Cómo lo tomamos? De ese listado que yo obtuve, voy a obtener el elemento 0. ¿Ok? Entonces, de esa manera, obtuvimos ese string, que es el primer elemento. Y ahora, por ejemplo, yo podía acceder al subconjunto de elementos. Por ejemplo, a ver, algo para poner plomas acá. 0, 1, 2, desde el 3 en adelante. Entonces, parto en el índice 3 hasta el último. ¿Te fijas? Y ahí obtengo plomas. Bueno, ¿Sí? sí. Súper. Ya. Ya, gracias. Ok, gracias por tu consulta. Entonces, vamos a ver. Nuevamente, seguimos. Tenemos acá un montón, afortunadamente, Python ofrece un montón de funciones que son bastante útiles en el uso de listas, ¿ya? Bueno, la verdad que sirven para varios tipos de datos, pero por lo general las utilizamos en listas, ¿ya? Entonces, miren, algunas de esas funciones y métodos que comúnmente se utilizan, hay un montón más que las pueden averiguar a través de una rápida búsqueda en Google. Tenemos la función sum, que lo que hace es sumar todos los elementos que haya dentro de una secuencia de números, ¿ok? Tenemos la función min y la función max, que lo que hacen es determinar cuál es el mínimo y cuál es el máximo de una secuencia de números que tengamos en una lista. Tenemos también la función index, que lo que nos hace es determinar el índice de la primera ocurrencia de un elemento. Es decir, si por ejemplo queremos saber en qué índice está el elemento 2, el número 2. Utilizamos la función index y eso nos va a retornar cuál es el índice en donde se encuentra el elemento numérico 2. ¿Ok? Y tenemos también la función count, ¿cierto? Que lo que hace es contar la cantidad de veces que aparece un elemento dentro de una secuencia de datos, ¿ya? Entonces puede... Sí, dime. Disculpe que lo interrumpa, pero el index no es parecido al find. ¿No hace Sí, la misma función?
Sí, es parecido, es parecido. Pero no hacen la misma función, o sea, ¿hay algo que los diferencie mínimamente o es que simplemente es lo mismo? En find, buena pregunta. El find, deja pensar en cuál puede ser la diferencia acá. El find, si no me equivoco, sí, creo que sí. Sí, mira, si no mal recuerdo, en find, creo que no solamente te devuelve un índice, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que index, si mal no recuerdo, esto lo tengo que confirmar, chicos, así que si puedo estar equivocado en lo que voy a decir. Si mal no recuerdo, en index se devuelve solamente el índice de la primera vez que tú encuentras un elemento, ¿ya? Mientras que find te devuelve todos los índices de todas las veces que aparezca ese elemento. Entonces, si tú tienes una lista con elementos repetidos, tú con find podías encontrar todos los índices de esos elementos. Insisto, tengo que confirmarlo, creo que era así. Pues ¿Ya? creo que sí, profe, porque también está el s.rfind y ese te vuelve solamente el último. Claro, claro. Por eso te digo, tendría que Es que yo confirmarlo ayer estaba trabajando con find, pero no me acuerdo bien. y encuentro un poco indecente de mi parte buscar en Google enfrente de ustedes, así que permítanme confirmarlo después, pero estoy casi seguro que esa es la diferencia, ¿ya? Ya. Profe, disculpe, ya lo Sí, dime. confirmé y sí es así. Nada, maravilloso. Soy el Muchas gracias. ayudante. Me evitaron una búsqueda en Google, se pasaron. No se Gracias. preocupe, profe. Muchas gracias, profe. Y era Carlos, mira, más encima el ayudante haciendo su pega. Bien me parece. Ya. Continuamos. Entonces, miren, la función sum, como les dije, lo que hace es simplemente sumar todos los elementos de una secuencia de números, ¿ya? Entonces, si nosotros probamos esto, tenemos que sum lo que hace es, en este caso, si tenemos esta lista que aparece acá, y aplicamos la función sum sobre esa lista, va a sumar todos y cada uno de los elementos. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser 1 más 5 más 3. ¿Ok? Por lo tanto, el resultado de eso simplemente va a ser 9. Que es lo, sí, 9. Ya. Y lo mismo para el otro caso, ¿cierto? Acá tenemos 1,0, 5,4 y 3. Por lo tanto, en este caso, la función sum va a sumar, perdón, todos y cada uno de los elementos de esta lista numérica y va a entregar el resultado de esa suma, que sería 4, no, ¿cuánto es? 3, 4, 9,4. Entonces, va a mostrar eso por pantalla. El resultado almacenado en A, que es 9, y el resultado almacenado en B, que es 9,4. Por supuesto, esto mismo lo pueden hacer, en vez de poniendo la lista directamente, perfectamente lo pueden hacer con una variable, ¿cierto? Definir la variable X con ese listado, y simplemente entregarle a la función sum, a través de los paréntesis, la variable y va a funcionar de igual manera. ¿Ok? Entrega el mismo resultado. Las funciones de mínimo y máximo, como les dije, entregan el valor mínimo y máximo de un set de elementos, ¿ya? Entonces, recordando que nosotros podíamos determinar si un string era menor o mayor que otro, minimax también se pueden aplicar a strings, ¿ya? Entonces, miren, en la primera línea tenemos una lista que tiene en cada elemento un string. Entonces vamos a entregar cuál va a ser el mínimo de todos esos strings que están dentro de la lista. Y en el siguiente tenemos una lista numérica que lo que nos entrega es cuál es el número máximo, porque es una lista de números, cuál es el número máximo entre todos estos elementos. ¿Ya? Entonces si nosotros ejecutamos esto, la primera línea de acá nos va a entregar que el string menor es este de acá, pingüino, y la siguiente, el número máximo es el 6, que es el número máximo de todos los elementos que aparece ahí. ¿Ok? Entonces, funciona de manera correcta. Luego tenemos index, ¿ya? Index, como les dije, entrega un índice específico, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera funciona esto? Depende de nosotros cómo le entreguemos la entrada. Supongamos que tenemos una variable S o una secuencia de datos, cualquiera, y queremos determinar si un cierto valor se encuentra dentro de la secuencia y cuál es su índice. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es el índice de este valor que nosotros estamos entregando dentro de la secuencia S? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Con la notación que aparece acá, ponemos S, que es la secuencia de datos, es decir, tu lista, tu string o tu range, punto index, ¿ya?
y dentro de los paréntesis vamos a poner, por ejemplo, el valor, o podemos poner el valor y desde qué índice quiero partir buscando, o podemos poner el valor desde qué índice quiero partir buscando y hasta qué índice, sin incluir ese índice, quiero buscar. Entonces vamos a ver un ejemplo de los tres casos. Tenemos esta lista de acá, que tiene valores numéricos, valores de string, etc. Entonces, en la primera pregunta, en esta que aparece acá, vamos a preguntar sobre la lista A, el índice en que aparece por primera vez el elemento hola. ¿Ok? En este caso, ese índice es 0, 1, 2. Este de acá es la primera aparición. Por lo tanto, esto de acá va a retornar un 2. ¿Ok? Luego, en la siguiente línea, acá estamos preguntando cuál es el índice dentro de la lista A en donde aparece por primera vez hola, pero partiendo desde el índice 5. ¿Ok? Entonces tengo que partir desde acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces parto desde acá. Por lo tanto, el índice que nos debería retornar acá es el siguiente, el índice 6, porque es el índice en donde aparece por primera vez hola a partir del índice 5. ¿Ok? Y luego tenemos que acá estamos preguntando, dentro de la lista A, cuál es el índice en que aparece por primera vez sola, partiendo en el índice 3 y terminando en el 10. ¿Ok? Entonces, partimos en el índice 3, 0, 1, 2, 3, parto desde acá y termino en el índice 10, que en este caso creo que es mayor que el índice que aparece acá, entonces da exactamente lo mismo. Entonces, el índice que va a aparecer va a ser este de acá, que creo que es el 4. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos print acá, nos va a mostrar lo que acabamos de decir. El primer índice es 2, el segundo es 6 y el tercero es 4. ¿Ok? Ahora, entonces miren, vamos a preguntar si el elemento 214, por poner algo, está dentro del listado A. Si está el elemento, vamos a preguntar en qué índice se encuentra. Esto es lo que está haciendo esta línea acá. Preguntamos si un elemento está dentro del listado A, y si está, preguntamos en qué índice está. Entonces, en este caso, por supuesto, al yo ejecutarlo, el número 214 no está en ninguno de estos elementos. Pero si preguntamos, por ejemplo, por hola, vamos a preguntar en qué va. Hola, ahí sí. El elemento hola. Ahí sí. Entonces, miren, si preguntamos si hola está en A, es decir, si hola está dentro de este listado, vamos a imprimir el elemento hola, está en el índice, y vamos a escribir cuál es el índice que aparece por primera vez. Entonces, en este caso, como la primera vez que aparece es en 2, esto es lo que se muestra por pantalla. ¿Ok? Entonces, fíjense, de hecho, es buena idea lo que salió acá en el error. Yo, si trato de mostrar el índice de un elemento que no existe, esto me tira error. ¿Ok? Por lo tanto, antes de preguntar por el índice de un elemento, yo tengo que preguntar, como hicimos acá, si el elemento existe dentro de la lista, antes de hacer preguntar por el índice. Si no, vamos a tener este tipo de error, que es el que dice acá, que 0 no está en la lista. ¿Ok? Por lo tanto, nos va a tirar error. Vamos a dejarlo esto como está. Perfecto. Bueno. Continuamos. Tenemos la función de acá, que es la función count, que lo que hace es, si le damos un valor, nos encuentra cuántas veces se encuentra ese elemento dentro del listado o dentro del string o lo que estemos utilizando. Entonces, vuelta al ejemplo. Nosotros tenemos acá un listado llamado A, que tiene todos estos elementos, que son los mismos que vimos antes, y tenemos un string también que está escrito paralelepípedo, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a contar, en la lista A, vamos a contar cuántas veces aparece el elemento 3, ¿ok? Y en B, en el string B, vamos a preguntar cuántas veces aparece la letra L, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar esto, y vemos que de la primera
ejecución de count, efectivamente en el listado A aparecen 2 veces el número 3, mientras que de la segunda pregunta, en el string B, aparece 1, 2, 3 veces la letra L. Por lo tanto, esto está correcto. ¿Ok? No he visto el chat en un rato. Pero, a ver. Y si fueran letras, esa pregunta no sé cuál es el contexto. Bueno, acá lo mostré con letra en todo caso. Funciona exactamente lo mismo para index. ¿Ok? El elemento hola con comillas me da no sé qué. ¿A qué te refieres con ese comentario? No, profe, le explico. Me refería a que en delante le puso el elemento hola sin comillas. Y me daba no sé qué, porque era como si hola estuviera dentro de esa frase y no fuera un elemento dentro del Ya, pero confunde. No, estamos bien pero entonces. era en delante, Ya. nada que no lo pesque, no sé qué pasó. Ok, ya. Ok, no te preocupes. Yo puse lo de qué pasaría con letras cuando ¿Ya? era con suma. Ahí Con ahí suma. entregaría el código ASCII Perdón. o nada que ver. Vamos a probarlo al tiro, mira. Voy a poner... Si no me equivoco, esto debería lanzar error. Pero tanto tiempo que no lo hago que... vamos a imprimir solamente la variable A. Error. Sí, porque la verdad que la función suma en particular funciona para datos numéricos. ¿Ya? Entonces en este caso no funcionaría con... bueno. A ver ahora. Sí, funciona. ¿Ya? Como acá tenemos string, no es como el operador de suma, ¿ya? Que el operador de suma cuando teníamos string concatenaba. Esto es una función y una función aparte. Entonces, esa función exige que sean datos numéricos. ¿Ya? Ya, que Entonces, como por eso pensaba que también sí. podía comparar por el ASCII, a las palabras también quizás podía sumarlas por el... ¿o No, no? o sea, sí, las puedes sumar, si las pasa a número, no hay ningún problema, pero no con la función sum, Ah, ya, directamente. ¿Ya? ¿Sí? ya. Ok. Entonces, vamos a esto, ejecutamos. ¿Qué hice? Ahí sí. Ya, sigamos. Esto ya lo vimos, contar elementos, esto también lo vimos. Ya. Así como las funciones que acabamos de ver, que son, se pueden utilizar indistintamente tanto en string como en lista, como elemento iterable, también es posible que existen funciones que son específicas para las listas, ¿ya? Entonces, la verdad que esto que vamos a utilizar acá funciona más para las listas en sí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para modificar uno o varios elementos de la lista, podemos simplemente utilizar el operador de asignación. Entonces, si queremos modificar, por ejemplo, el valor del índice i para el listado X, podemos simplemente modificarlo de esta manera. Es decir, en este caso, el valor de J lo vamos a almacenar en la lista X en la posición i. ¿Ok? Si queremos añadir uno o varios elementos a la lista, además del operador de concatenación que ya habíamos visto antes, podemos utilizar append, que es una función que lo que hace es agregar al final de un listado. Podemos utilizar insert para agregar elementos en un índice específico, o extend para extender el tamaño de una lista y ir agregando elementos. También podemos eliminar uno o varios elementos utilizando la palabra reservada del, para borrar una lista completamente. También podemos utilizar remove para eliminar un elemento de la lista en un índice específico, o podemos utilizar clear para borrar todos los elementos de la lista, pero sin borrar la lista. Podemos también sacar un elemento de una lista y después de sacarlo, borrarlo. Es como que tú tuvieras una caja con elementos y tú literalmente sacaras un elemento de la caja, lo utilizaras, pero nunca lo devolvieras a la caja. Entonces, saca el elemento y ahora la lista queda con un elemento menos. Para eso se utiliza la función pop de las listas. Para modificar el orden de una lista se utiliza sort, ¿ya? De esta manera nosotros ordenamos los elementos de menor a mayor, o reverse para el caso contrario, ¿cierto? Reverse lo que hace es entregar la lista pero en orden inverso, ¿ok? Y en el caso de que queramos copiar una lista, podemos utilizar la función de copia, o simplemente podemos utilizar la función de casteo con list,
y de esta manera se copiaría la variable de tipo lista que estemos utilizando. ¿Ok? Entonces, bueno, rápidamente pasando por esto para que, a ver, ¿cómo estamos en la hora? Nos hemos demorado un poquito mucho. Rápidamente por acá, lo que estamos haciendo acá es modificar el valor para un índice específico, pero también podemos modificar valores para subconjuntos de datos, utilizando la notación de subconjunto que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, podemos modificar el valor de subconjuntos de una lista utilizando esta notación y asignándola a otro elemento que sea iterable, otro subconjunto de listados también. Y también podemos utilizarlo con esta otra notación, es decir, que no solo cambiemos con una iteración, sino que vaya haciendo saltos también para ir modificando los elementos, ¿ya? No me quiero detener mucho en eso porque es exactamente la misma notación, ustedes pueden ver los ejemplos ahí. En este caso estamos modificando el valor del elemento -3, es decir, -1, -2, 3, -3. Ese de ahí se cambia a 100, por lo tanto en vez de salir un 3 acá, sale un 100. Lo mismo acá, los elementos del 1 al 4 se modifican con hola y adiós, ¿cierto? Todos estos elementos de acá se modifican con hola y adiós, con eso ahí. Mientras que esto de acá lo que hace es ir modificando los elementos entre el índice 0 al 5 de 2 en 2. Por lo tanto, se pone 100, 200, 300 a los elementos que aparecen en esta lista. Como dijimos, append lo que hace es agregar elementos al final de la lista. Por lo tanto, tomando esta lista como referencia, si nosotros agregamos al final, vamos a obtener que la lista es exactamente la misma, pero con un elemento al final, que es el elemento 100. Insert inserta en una posición específica. Entonces, en este caso, tenemos que no solo indicar qué elemento queremos agregar, sino que también el índice. Entonces, en este caso, estamos insertando en la posición con índice 2. Entonces, la lista va a quedar con el elemento 100 agregado en la posición 0, 1, 2, en este caso. Y lo que aparece acá es extend, es decir, estamos tomando esta lista y extendiéndola con el contenido de esta otra lista, ¿cierto? Que es lo que aparece acá. Por lo tanto, ahora nos queda una lista mucho más grande utilizando la unión de ambas listas, que es parecido a lo que hacía la concatenación. ¿Ok? De hecho, acá, como les digo, es el equivalente como aparece ahí. ¿Ya? Para eliminar elementos de una lista podemos utilizar del, que simplemente puede borrar un elemento específico, o podemos borrar la lista completa si es que no ponemos ningún índice acá. El remove, que elimina un valor en específico dentro de la lista, o clear, que elimina todos los valores de la lista. Entonces, si utilizamos esto, por ejemplo, acá estamos borrando el elemento en la posición índice 1 de la lista A, es decir, el 2, que es lo que aparece acá, que ya no aparece el 2 de esta sección. Perdón. Luego tenemos acá. Salud. Perdón, ¿sí? No le dije salud. Ah, ya sé. Continuamos. Acá en remove estamos eliminando el elemento 3, entonces vamos a buscar el elemento 3 acá, y es lo que se va a eliminar de acá, la primera aparición, que está acá. Que es lo que dice acá, es la primera ocurrencia del valor, de valor en la lista X, por eso se borra ese test. Luego tenemos hasta la próxima, eso que aparece ahí, y si ponemos clear, simplemente nos aparece una lista vacía, porque borramos todos los elementos de la lista. ¿Ok? Podemos obtener y eliminar un elemento de la lista a través de pop, o podemos obtener y eliminar un elemento en una cierta posición, dándole a pop la posición específica en que queremos eliminar el elemento. Entonces, si tenemos este listado acá y utilizamos pop, va a obtener este elemento, por lo tanto lo podemos utilizar, pero a la vez lo va a borrar de la lista. Entonces, fíjense que al ejecutarlo, en X se va a almacenar el valor 190, que es el último de la lista, y la variable A queda con un elemento menos, que es el 190 que se borró de ahí. Y lo mismo, si utilizamos pop, pero ahora con un número, esto le estamos indicando cuál es el índice que queremos borrar, por lo tanto sería 0, 1, 2, el 25, por lo tanto el 25 se va a almacenar en X, y A va a quedar con un elemento menos, que si lo mostramos es exactamente lo que ocurre acá. ¿Ok? Siguiente. Profe, Dime. el pop no sirve con valores, ¿cómo funcionaba el anterior? No, el valor que tú le entregas a pop es el índice solamente. No toma un valor y lo busca en la lista y No, solamente para con eso ese. tú puedes utilizar los que vimos recién, remove. De esa No, manera, pero era para almacenarlo.
No, Ya, no. no, tienes que indicarle el índice. Entonces, nada te impide que tú vayas juntando estas funciones. Entonces, tú, por ejemplo, podrías preguntar en qué índice se encuentra un cierto elemento y después con ese índice pasárselo a pop para eliminarlo y sacarlo. ¿Sí? Ya. Ok. Sí. Como les dije antes, en el caso de sort, ordena de menor a mayor los elementos de la lista X y reverse invierte el orden de la lista. Entonces, miren, en este caso tenemos la lista A y al aplicar sort, ordena de menor a mayor todos los elementos de la lista. Muy sencillo. Y en lo que aparece acá en reverse da vuelta a la lista. Que el 190 ahora aparece como primer elemento, el 321 aparece como segundo, 25 como tercero, 500 como cuarto y 100. ¿Ok? Sencillo. Entonces, miren, nosotros podemos ahora poner los elementos de mayor a menor juntando estas dos funciones, ¿cierto? Primero hacemos un sort para ordenar los elementos de menor a mayor, y si hacemos un reverse, a continuación nos quedan los elementos de mayor a menor, que es lo que aparece acá. ¿Ok? Cuéntame, dime. Por interrumpirlo tanto, pero tengo dos dudas. Dime. ¿Funciona con los números, o sea, con las letras también o no? Porque las letras tenían como un valor numérico, No, estas son funciones ¿no? para las listas. Sí, ¿Solamente cómo? para las ¿Para? listas. Para la lista. Ah, ya. Sí, 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 sí. Ya. Sí, Era entonces eso no. y Sí. no se puede poner por tramos, Claro que sí, claro. por algo tienen los Sí. paréntesis, ¿o no? Claro, no, sí, tú puedes poner tramos, pero tendrías que hacerlo de la siguiente manera, tendrías que indicar los tramos con la notación que hemos visto, por ejemplo, Después de ya. claro, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, del índice del 1 al, vamos a hacerlo cortito, del índice 0, 1 hasta 2, 3, 4, entonces hasta el tercero, va a ir de acá 1, 2, 3, porque el 4 no se incluye. Entonces, mira, si yo ordeno eso, y después el resultado de eso yo lo asigno también a esas posiciones dentro de la lista, lo que va a hacer es toma estos tres elementos y los va a ordenar de menor a mayor y los va a asignar en las mismas posiciones. Entonces, ¿qué pasó acá? Canal assign, debería haber funcionado esto. ¿Qué pasó? Un momento. Vamos a imprimir acá. ¿Qué pasó acá? None. ¿Por qué none? ¿No está definido? A ver. ¿Qué pasó acá? Algo raro dice. Algo raro. Ah, perdón. Ya, no, estoy mal. Que lo que pasa... Muy bien. Pero esto sí lo puede hacer, ¿sí? Esto está bien. Debería estar bien, en teoría. Entonces, ahí sí. Ya, perdón. Lo que pasa es que hay algunas funciones que retornan cosas que las tienes que volver a asignar. No es el caso de sort, por eso cometí el error. De esta manera le está indicando que lo que está ordenando es desde el elemento 1 hasta el 4. ¿Ya? Y simplemente poniéndole sort a esto te va a ordenar esos tres elementos. Que es lo que aparece, debería aparecer acá. Ay, ¿por qué no funciona? Ya, tengo que revisarlo, ya, estoy enredándome mucho. Lo voy a revisar cómo hacerlo para subconjuntos, ¿ya? Se los debo. Esa fue la pregunta. Ya. Ya, ok. Ya, que quiero terminar esto para que conversemos del práctico, ¿ya? Entonces, por supuesto que tú puedes utilizar esto para intercambiar elementos de la lista, entonces rápidamente lo voy a hacer esto acá. La forma más sencilla de hacer esto es simplemente esta notación acá, que es la notación que se conoce como tuplas. Entonces, acá tenemos el elemento en la posición índice 1, este de acá, y el elemento en la posición índice 2 que aparece acá. Y estamos intercambiando a través del operador de asignación esos elementos con el elemento en la posición índice 2, que es el de acá, y el de la posición índice 1, que es el que aparece acá. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos Enter, este elemento se cambia con este, y este elemento se cambia con este, que es justamente lo que aparece acá. Esto mismo lo podemos hacer con una variable temporal que almacene temporalmente un elemento para poder intercambiarlo. Y esto es necesario en otros lenguajes, pero en Python se puede hacer de esta forma mucho más sencilla. ¿Ok?
También dijimos que es posible copiar listas utilizando la función copy o también a través de la función list, ¿ya? Y es necesario copiarlas, y esto es súper importante, chicos, porque si tú simplemente tienes dos listas, como estas de acá, y utilizas el operador de asignación para tratar de copiarlas, lo que le pase a una lista le va a pasar a la otra. Entonces, miren, voy a poner un ejemplo más sencillo que ese. 1, 2, 3, B es igual a A. Entonces, fíjense, tú podías pensar que a través del operador de asignación estás copiando el contenido de B en A. Pero si tú haces B en la posición 1, por ejemplo, es igual a 10, e imprimes A, en este caso también estás modificando la lista A pesar de que lo estás haciendo a través de la lista B. Entonces, fíjate, la lista A cambia su valor en la posición índice 1 por un 10. Entonces, la forma correcta de hacer esto es A copy. ¿Ok? Y de esa manera se mantiene el mismo valor en la lista A. En ese caso estaríamos realmente haciendo una copia. Copiaríamos los valores y los guardamos en la variable A. ¿Ok? Este es un ejemplo que lo pueden revisar ustedes y con eso terminamos. Queda pendiente para la próxima clase el tema de, el tema de cómo hacer los ordenamientos para sus conjuntos de datos, ¿ya? Eso me queda de tarea a mí para enseñárselo. Sorry lo rápido de la clase, pero es que quiero subirle el control ahora mismo, ¿ya? Entonces, vamos a parar de compartir acá. Vamos a subir rápidamente el práctico. Los que tengan alguna otra clase, esto va a estar disponible igual, pero yo me voy a quedar un par de minutos más por si tienen consultas que hacer. ¿Ya? A ver, y de hecho vamos a parar voy a parar la grabación acá, así que oficialmente doy la clase por terminada. Voy a seguir un par de minutos acá para la explicación del práctico, ¿ya? Así que eso, chicos, para los que lo vean por la grabación, quedamos la clase hasta acá. ¿Ya?